La sala de conferencias del piso 42 brillaba con la luz del atardecer mientras Celeste Hawthorne estudiaba su tablero de ajedrez a solas. Un suave golpe interrumpió su concentración. «Pase», llamó sin levantar la vista. Un conserje alto con overol entró, empujando su carrito de limpieza en silencio. Algo en la posición del pecho le llamó la atención, y ella se dio cuenta de que la observaba. Impulsivamente, impulsada por la soledad o la arrogancia, sonrió con suficiencia y le hizo una oferta que lo cambiaría todo. «Gáname al ajedrez y me casaré contigo». El hombre se detuvo, la miró fijamente con sus serios ojos verdes grises y respondió: «Me llamo Liam y juego de verdad». Celeste Hawthorne había dominado su sector del mundo empresarial durante más de una década, convirtiendo la modesta consultora de su padre en una potencia multinacional a base de pura fuerza de voluntad y un intelecto que cortaba las intrigas de la sala de juntas como una cuchilla. A los 35 años, tenía todo lo que siempre había deseado: respeto, éxito y suficiente dinero para comprar cualquier cosa excepto lo único que siempre se le había escapado. El amor había demostrado ser un lujo que no podía permitirse. No cuando cada relación se desmoronaba bajo el peso de su ambición o se disolvía en el ácido de los celos ajenos por su éxito. Los hombres querían conquistarla o ser conquistados por ella. Y se había cansado de ambos juegos hacía mucho tiempo. El juego de ajedrez que tenía ante ella era una reliquia de su padre, tallado en ébano y marfil. Cada pieza, una pequeña obra de arte. Había aprendido a jugar junto a él cuando su aprobación aún importaba. Antes de que el cáncer se lo llevara y la dejara sola con un imperio que nunca había pedido, pero que no soportaba perder. Ahora el ajedrez era su meditación. Su escape de las interminables exigencias del liderazgo. En las 64 casillas del tablero, encontró una pureza de la que carecía el mundo corporativo. Cada movimiento tenía consecuencias, cada decisión importaba, y la victoria pertenecía a quienes pensaban más a futuro. Liam Carter existía en un universo completamente diferente, uno que no se medía en ganancias trimestrales, sino en pequeñas victorias y supervivencia diaria. A los 39 años, se movía por las relucientes torres del centro con la eficiencia invisible de la clase trabajadora. Su presencia solo se notaba cuando algo salía mal. Sus anchos hombros soportaban algo más que el peso de equipos de limpieza industrial. Cargaban con las esperanzas y los miedos de un hombre que lo había sacrificado todo por el futuro de su hija. El mundo del ajedrez lo conoció una vez como un prodigio, un adolescente que bailaba sobre los tableros de torneo con la gracia de un poeta y el instinto asesino de un depredador. Pero eso fue antes de que Sarah muriera. Antes de que los ataques de asma de Emma, de 8 años, comenzaran a robarle el aliento en mitad de la noche. Antes de las facturas médicas, las vigilias sin dormir y la comprensión de que la genialidad no significaba nada si no podías proteger a tus seres queridos. Ahora limpiaba oficinas por $12 la hora más beneficios. El tipo de trabajo estable que venía con seguro médico y horarios predecibles. Su vida anterior se sentía como un sueño que alguna vez tuvo. Hermosa y distante y completamente irrelevante para el hombre en el que se había convertido. Emma Carter era la estrella más brillante en el reducido universo de su padre, una niña precoz de 8 años con el espíritu amable de su madre y la mente ágil de su padre. Su asma había sido manejable hasta hacía poco, pero los ataques se volvían más frecuentes, más severos. Cada uno era un recordatorio de lo frágil que era realmente su vida cuidadosamente construida. No recordaba mucho de su madre, pero sí el juego de ajedrez que aún estaba en la mesa de la cocina, el que su padre miraba a veces cuando creía que ella no lo veía. Sus dedos recorrían las piezas como viejos amigos con los que había perdido el contacto. El apartamento que compartían era modesto pero limpio, lleno de las obras de arte de Emma y la silenciosa desesperación de un padre soltero que intentaba que todo pareciera normal cuando nada se sentía seguro. La sala de conferencias pareció encogerse a su alrededor mientras Liam se acercaba a la mesa de ajedrez con pasos mesurados. Celeste esperaba que se riera,
que hiciera algún comentario autocrítico sobre no saber cómo se movían las piezas para restaurar el orden natural de sus respectivos mundos. En cambio, estudiaba el tablero con la intensidad concentrada de un cirujano examinando una radiografía, sus grandes manos revoloteando sobre las piezas con sorprendente delicadeza. «Estás jugando al gambito de dama», observó, acomodándose en la silla frente a ella con una facilidad que sugería que pertenecía allí. «Declinado. Variante clásica. Prefieres el control a las complicaciones tácticas». No era una pregunta, y la precisión de su evaluación hizo que algo revoloteara en el pecho de Celeste. Sorpresa, quizás, o el primer atisbo de interés genuino que había sentido en años. «Pareces saber desenvolverte en el tablero», respondió ella, intentando mantener un tono desenfadado mientras reevaluaba al hombre frente a ella. De cerca, podía ver la inteligencia en sus ojos. La cautela con la que se comportaba, como si estuviera acostumbrado a que lo subestimaran. «¿Estás seguro de que quieres aceptar mi oferta?» «No pierdo a menudo», sonrió Liam, y su rostro se transformó por completo. «Yo tampoco», dijo simplemente, extendiendo la mano hacia el peón de la dama blanca. «¿Reiniciamos el tablero?» Lo que siguió fue la partida de ajedrez más intensa de la vida de Celeste. Liam jugó con una gracia fluida que denotaba años de estudio serio. Cada movimiento fluía naturalmente del anterior, como si leyera un guión que solo él podía ver. Su apertura fue clásica pero creativa, estableciendo el control del centro mientras ocultaba sus verdaderas intenciones. Celeste se encontró inclinándose hacia adelante. Su confianza habitual se desvaneció al darse cuenta de que se enfrentaba a un jugador de auténtica habilidad. Para el 10º movimiento, supo que estaba en problemas. Para el 15º, estaba luchando por su vida en el tablero. Las piezas de Liam se movían con precisión quirúrgica. Cada captura y avance formaba parte de un patrón mayor que apenas ahora se aclaraba. No solo jugaba al ajedrez. Dirigía una sinfonía de estrategia que se dirigía hacia un crescendo inevitable. «Jaque», dijo Liam en voz baja. Su caballo encontró una casilla que parecía surgir de la nada. Celeste miró el tablero, su mente recorrió posibles defensas, cada una de las cuales se desmoronaba al analizarlas. Movió a su rey a un lugar seguro, pero incluso al hacerlo, pudo ver cómo las murallas se cerraban a su alrededor. «Jaque», repitió. Una pieza diferente esta vez. El ataque venía desde un ángulo que no había previsto. Le sudaban las palmas de las manos. Algo que no había sucedido desde su primera gran presentación ante la junta directiva hacía 15 años. El tercer jaque fue como un trueno. «Jaque mate», anunció Liam, aunque su tono no denotaba triunfo, solo una silenciosa satisfacción. La posición era elegante en su brutalidad. Su rey atrapado en una red de piezas. Sin escapatoria posible. La partida terminó en exactamente 21 movimientos. El tablero parecía burlarse de ella mientras contemplaba la posición final. Cada pieza, un testimonio de su derrota total y absoluta. Celeste Hawthorne, quien había construido un imperio mediante cálculos minuciosos y pensamiento estratégico, había sido superada por un hombre cuya existencia apenas había reconocido 5 minutos antes. El rey de marfil yacía de lado, donde ella lo había inclinado en señal de rendición. Y, de alguna manera, ese pequeño gesto se sintió como lo más honesto que había hecho en años. «Me engañaste», dijo finalmente. Su voz denotaba una fragilidad que no reconocía. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, teñidas de una ira que se dirigía más a ella misma que a él. «Me dejaste pensar que eras un tipo cualquiera que sabía cómo se movían las piezas». Liam comenzó a reajustar el tablero con movimientos cuidadosos y practicados, cada pieza encontrando su casilla inicial con la precisión de un ritual. «Nunca dije que fuera un tipo cualquiera», respondió con serenidad. «Diste por sentado que, por lo que hago en el trabajo, hay una diferencia». La distinción la golpeó como una bofetada,
obligándola a confrontar la arrogancia despreocupada que la había llevado a ese momento. Había visto su mono y su carrito de limpieza y lo había reducido a un estereotipo, sin imaginar jamás que la inteligencia pudiera existir fuera de los estrechos confines de su mundo corporativo. Darse cuenta de ello fue incómodo, como descubrir un punto ciego en su visión periférica que siempre había estado ahí. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó. La curiosidad genuina superó su orgullo herido. Eso no fue suerte ni fortuna de principiante. Me desmantelaste sistemáticamente. Liam terminó de colocar el último peón y la miró con esos inquietantes ojos verdes grises. Tuve buenos maestros de joven, dijo, y ella captó algo en su tono que sugería una historia con profundidades que no podía comprender. El ajedrez fue mi vida una vez, antes de que otras cosas se volvieran más importantes. La frase quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que la hicieron querer hacer una docena de preguntas de seguimiento. Pero antes de que pudiera articular las palabras, Liam se levantó de su silla, empujando el carrito de limpieza hacia la puerta con la misma eficiencia silenciosa que lo había atraído a su órbita. Gracias por la partida, señorita Hawthorne, dijo formalmente. Debería terminar mis rondas. Celeste lo vio irse, con la mente llena de preguntas que no sabía cómo formular. La sala de conferencias se sentía diferente ahora, más pequeña de alguna manera, como si su presencia hubiera expandido el espacio y su ausencia lo hubiera disminuido. Bajó la vista hacia el tablero de reinicio, las piezas dispuestas en sus eternas posiciones iniciales, y sintió una extraña sensación de vacío en el pecho. Durante el resto de la semana, se encontró pensando en el silencioso conserje que la había humillado tan completa y elegantemente. Fue el comentario casual de su asistente sobre la necesidad de actualizar la base de datos de contratistas de servicios del edificio lo que le dio la excusa que necesitaba. Las verificaciones de antecedentes de los empleados eran parte rutinaria de la seguridad corporativa, se dijo a sí misma. Incluso al abrir el expediente de Liam Carter en su computadora un jueves por la noche, lo que encontró allí la hizo recostarse en su silla como si la hubieran golpeado físicamente. La información básica era normal. 39 años, viuda, un hijo a cargo, historial de conducción limpio, sin antecedentes penales, pero enterrada en la sección de historial laboral había una sola línea que lo cambiaba todo. Ocupación anterior. Ajedrecista profesional, clasificación USCF 2437. Le temblaban las manos al comparar esa clasificación con las bases de datos oficiales de la Federación de Ajedrez. Las cifras contaban una historia que la dejó sin aliento, con incredulidad y algo cercano al asombro. Liam Carter no solo había sido ajedrecista profesional. Había sido un auténtico prodigio, un adolescente que dominó los circuitos nacionales juveniles a finales de los 90 y principios de los 2000. Los informes de torneos de hace 20 años lo describían como brillante e intrépido, un genio táctico con una comprensión intuitiva de posiciones complejas. Cuanto más investigaba, más extraordinaria se volvía su historia. Maestro internacional a los 16 años, a punto de alcanzar las normas de gran maestro debido a una tragedia familiar que lo apartó del juego competitivo justo cuando estaba alcanzando su máximo potencial. Había publicaciones en foros de aficionados al ajedrez que se preguntaban qué había sido de aquel chico Carter que podría haber sido el próximo Faize. Se especulaba sobre una prometedora carrera truncada por circunstancias misteriosas. El misterio se resolvió en un certificado de defunción que encontró en los registros públicos. Sarah Elizabeth Carter, de 29 años, sobrevivió al cáncer de mama con su esposo Liam y su hija Emma. La fecha era de hacía 7 años, lo que significaba que había estado cuidando a una esposa con una enfermedad terminal y a un niño pequeño cuando abandonó el ajedrez profesional para siempre. El sacrificio fue asombroso por su magnitud. Había renunciado no solo a una carrera, sino a toda una identidad. Transformándose de estrella en ascenso en custodio por el bien de la supervivencia de su familia, Celeste se encontró contemplando fotografías de torneos de sus días de gloria, estudiando al joven intenso de mirada feroz y sonrisa segura.
Esa versión de Liam Carter había habitado un mundo de viajes internacionales, patrocinios corporativos, entrevistas en revistas y honorarios por apariciones que podrían haberlo preparado para toda la vida. Lo cambió todo por un seguro médico y un sueldo fijo, volviéndose invisible para que su hija pudiera respirar. El peso de su anterior desdén la abrumó como una carga física. Había observado su ropa de trabajo y su comportamiento tranquilo, asumiendo que estaba intelectualmente por debajo de ella, sin imaginar jamás que había sacrificado más de lo que ella había logrado. El hombre que la había vencido con tanta facilidad jugaba al ajedrez al más alto nivel cuando ella aún estaba aprendiendo a leer los balances corporativos. Más aún, había renunciado a la grandeza por amor, algo que ella nunca había entendido porque nunca había amado a nadie más que al éxito. A la mañana siguiente, la encontró distraída e inquieta, incapaz para concentrarse en el torrente de reuniones y decisiones que normalmente absorbían su atención. Había planeado buscarlo directamente para disculparse por sus suposiciones y quizás retarlo a otro juego. Pero el destino intervino en forma de una emergencia médica que le quitaría la última de sus pretensiones. Salía del edificio alrededor de las 6 de la tarde, cuando oyó la conmoción en el estacionamiento. La voz de un hombre, tensa por el pánico, hablando rápidamente con lo que parecía un operador de emergencias. Siguiendo el sonido, encontró a Liam arrodillado junto a una niña pequeña que respiraba con dificultad. Sus labios estaban teñidos de azul, sus ojos abiertos con el terror particular de alguien que se ahoga en el aire. Emma, cariño, intenta relajarte, decía Liam, con voz firme, a pesar del miedo que irradiaba por cada línea de su cuerpo. La ambulancia viene. Vale, papá está aquí. En su mano tenía un inhalador que claramente no le proporcionaba suficiente alivio. Y Celeste pudo ver la desesperación en sus movimientos mientras intentaba colocar a su hija para facilitar su respiración. Sin pensar, Celeste dejó caer su maletín y sacó su teléfono. Soy Celeste Hawthorne, le dijo a la operadora de emergencias con la voz que había dominado las salas de juntas durante 15 años. Necesito una ambulancia en el estacionamiento del edificio Hawthorne de inmediato. Tenemos un niño con dificultad respiratoria grave y autorizo el uso del helipuerto de mi empresa para transporte médico de emergencia si es necesario. La siguiente hora transcurrió entre paramédicos y tanques de oxígeno, el rostro pálido de Liam subiendo a la ambulancia junto a la camilla de su hija, Celeste siguiéndolo en su propio auto porque, de alguna manera, irse se sentía imposible. En el hospital, se encontró en la incómoda posición de ser esencial y completamente inútil a la vez. La información de su seguro y las autorizaciones de emergencia facilitaron el camino de Emma a través del triaje, pero solo pudo observar con impotencia cómo Liam desaparecía tras las puertas del departamento de urgencias pediátricas. Esperó en la sala de estar familiar, rodeada de la particular mezcla de esperanza y desesperación que cultivan los hospitales, revisando su teléfono cada pocos minutos en busca de actualizaciones que sabía que no llegarían. Cuando Liam finalmente salió, 3 horas después, su rostro estaba demacrado por el agotamiento, pero ya no estaba ensombrecido por el pánico. Emma estaba estable, según informó, respondiendo bien a los tratamientos con nebulizador, y probablemente le darían el alta por la mañana si sus niveles de oxígeno se mantenían estables. Gracias, dijo simplemente. Y ella pudo ver en sus ojos que comprendía perfectamente el significado de su intervención. Pasaron la semana siguiente buscando excusas para verse. Encuentros casuales que parecían todo menos casuales. Celeste empezó a tomar descansos para tomar café en el vestíbulo del edificio durante el turno de tarde de Liam, aparentemente revisando informes, pero en realidad con la esperanza de verlo mientras trabajaba. Él, a su vez, parecía encontrar motivos para limpiar las plantas ejecutivas con más frecuencia. Sus conversaciones adquirían el ritmo relajado de dos personas que descubren que disfrutan genuinamente de la compañía mutua. El cambio en Celeste fue sutil pero profundo. Lo notaron primero su asistente y luego los socios principales, acostumbrados a su fría actitud profesional. Sonreía más, reía ocasionalmente en las reuniones,
parecía más presente en las conversaciones en lugar de calcular 3 movimientos por adelantado. La transformación era atractiva en formas que no tenían nada que ver con su apariencia y sí con el surgimiento de una calidez que había estado enterrada bajo años de coraza corporativa. Para Liam, la amistad representó una revelación diferente. Se había acostumbrado tanto a la invisibilidad, a que su inteligencia y su historia fueran ignoradas, que el interés genuino de Celeste por sus pensamientos y opiniones era como salir a la luz tras años en la sombra. Le preguntaba por su hija con auténtica curiosidad, por su experiencia ajedrecística sin condescendencia, por su trabajo actual con el respeto que se otorga al trabajo honesto y realizado con honestidad. Emma, por su parte, había empezado a hacer preguntas sobre la amiga del trabajo de papá, la guapa señora que había ayudado en el hospital y que, de alguna manera, hacía que el rostro de su padre se suavizara cuando la mencionaba. Los niños intuían el estado emocional de sus padres. Y Emma percibía el sutil cambio en el humor diario de Liam, la forma en que parecía más ligero y esperanzado que desde la muerte de su madre. Los tres empezaron a pasar tiempo juntos fuera de los confines estériles de los edificios de oficinas y las instalaciones médicas. Salidas al parque los sábados por la tarde, donde Emma podía jugar mientras los adultos conversaban. Cenas informales en restaurantes familiares, donde Celeste se maravillaba de la natural intimidad entre padre e hija. Noches de cine en el modesto apartamento de Liam, donde aprendió a sortear las complejas negociaciones necesarias para encontrar películas adecuadas para una niña de 8 años. Celeste descubrió que disfrutaba de verdad de la compañía de Emma, encontrando en la brillante curiosidad y el cariño despreocupado de la niña algo que había olvidado que le faltaba. Emma, a su vez, estaba fascinada por esta mujer glamurosa, que vestía como una princesa, pero le hablaba como a una igual, que sabía de salas de juntas y negocios, pero que también recordaba cómo era tener 8 años y estar llena de preguntas sobre el mundo. La creciente cercanía entre ellas se sentía natural e inevitable, como el desarrollo orgánico de una posición de ajedrez, donde cada movimiento fluía lógicamente del anterior. Pero su felicidad privada estaba a punto de chocar con el escrutinio público que trajo consigo la prominencia de Celeste, desencadenando una serie de eventos que pondrían a prueba los cimientos de todo lo que estaban construyendo juntos. El video apareció en la plataforma interna de redes sociales de la empresa un martes por la mañana, publicado por Marcus Webb, un asociado junior del departamento de contabilidad que había estado trabajando hasta tarde la semana anterior. La imagen era granulada, grabada a través del cristal de la sala de conferencias con su teléfono. Pero el audio era bastante claro. La voz de Celeste haciendo su oferta imprudente. La respuesta mesurada de Liam, la intensidad de su partida de ajedrez. Condensada en 90 segundos de drama corporativo. El pie de foto decía, cuando el director ejecutivo promete casarse con la conserje si le gana al ajedrez y lo hace en 3 movimientos. ¿Es esto legalmente vinculante? La publicación fue etiquetada con emojis de risa y compartida entre departamentos con el entusiasmo viral que solo los chismes laborales pueden generar. Al mediodía, el video había sido visto por la mitad de la empresa y reenviado a docenas de cuentas personales. El hilo de comentarios creció como un tumor maligno, lleno de especulaciones sobre la vida personal de Celeste, chistes sobre romances en la oficina y preguntas cada vez más incisivas sobre si se había violado la política de la empresa. El Departamento de Recursos Humanos recibió 17 llamadas antes del almuerzo, la mayoría solicitando aclaraciones sobre las políticas de confraternización y las normas de conducta ejecutiva. Celeste se enteró del video cuando su asistente llamó a la puerta de su oficina con una expresión que sugería un desastre inminente. «Señorita Hawthorne, tenemos un problema», comenzó Jennifer con cautela. «Hay un video circulando en la plataforma de la empresa. La muestra jugando al ajedrez con un miembro del personal de mantenimiento. El contenido está generando debate». Celeste palideció al ver las imágenes, viendo cómo su momento de coqueteo impulsivo se transformaba en un espectáculo público. Los comentarios eran peores que el propio video,
una mezcla tóxica de sexismo y clasismo que la reducía a una caricatura y desestimaba a Liam como un cazafortunas que buscaba explotar su riqueza y posición. La imagen profesional que había forjado durante décadas estaba siendo diseccionada por personas que desconocían por completo su vida y sus decisiones. Su teléfono no dejó de sonar durante toda la tarde. Miembros de la junta directiva expresando su preocupación por la imagen corporativa. Socios comerciales haciendo preguntas cuidadosamente formuladas sobre su criterio. Reporteros de la prensa económica con la esperanza de convertir los chismes laborales en una historia sobre las incorrecciones de los ejecutivos. Cada conversación socavaba su compostura, obligándola a defender decisiones que ni siquiera ella misma estaba segura de comprender. La peor llamada vino de Richard Hawthorne, su tío y presidente de la junta, cuya desaprobación cargaba con el peso de la decepción familiar y la responsabilidad fiduciaria. Celeste, ¿qué demonios es esta tontería de casarse con el conserje? La junta está preocupada por su criterio. Este tipo de publicidad podría dañar nuestra reputación ante los clientes. Era una broma, Richard, dijo con firmeza, detestando el tono defensivo de su propia voz. Un comentario casual sacado de contexto por alguien con demasiado tiempo y muy poca discreción. No parece casual en el video, respondió con frialdad. Parece que te estás burlando de tu puesto y de la dignidad de la empresa. Esa noche, confrontó a Liam en el ascensor de servicio del edificio. Su compostura finalmente se quebró bajo el peso acumulado de la humillación pública y la presión profesional. El hombre que le había parecido tan noble y con principios en el hospital ahora le parecía un oportunista en potencia, alguien que podría haber orquestado toda la situación para su propio beneficio. ¿Lo sabías?, preguntó sin preámbulos. ¿Sabías que esa pequeña comadreja nos estaba grabando? ¿Era todo un plan elaborado para avergonzarme o para sacar ventaja? El rostro de Liam se quedó cuidadosamente inexpresivo, la expresión de alguien que había aprendido a aguantar las acusaciones sin contraatacar. No, dijo simplemente. No sabía que alguien estuviera grabando. No quiero nada de ti excepto tu amistad, que al parecer estoy a punto de perder. ¿Mi amistad? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, con la crueldad particular que se desprende de arremeter contra la persona más cercana al dolor. ¿Así se llama humillar a alguien delante de toda su compañía? ¿Dejarlo en ridículo sin darse cuenta de que lo están estafando? Yo nunca te he estafado, respondió Liam en voz baja. Jugué al ajedrez igual que lo he hecho durante 20 años. Ofreciste algo que no querías, y gané una partida que no esperabas perder. Eso no es una estafa. Es simplemente lo que pasó. La sensatez de su respuesta solo avivó aún más su ira, haciéndola sentir mezquina e irracional en comparación con su serena dignidad. Cierto, el noble conserje, demasiado puro para aprovecharse de la situación. Debes estar riéndote de todos nosotros, los ricos idiotas que nunca sospecharon que el personal pudiera tener cerebro de verdad. Algo brilló en los ojos de Liam. Entonces, la primera grieta en su compostura, cuidadosamente mantenida. ¿Sabes de qué me río? Me río de mí mismo por pensar que eras diferente. Por creer que alguien que construyó un imperio podría entender lo que significa sacrificarlo todo por la gente que amas. Pero eres como los demás. Todo es una transacción. Todos tienen un ángulo, y Dios no permita que alguien exista fuera de las pequeñas y ordenadas cajas que has creado para ellos. El ascensor llegó a la planta baja y se abrió con un timbre mecánico que sonó como un clavo de la muerte. Liam salió sin mirar atrás, dejando a Celeste sola con el eco de sus palabras y la creciente comprensión de que acababa de destruir lo mejor que le había pasado en años. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de control de daños y gestión de crisis corporativas. El video fue eliminado de la plataforma de la empresa, pero ya había sido copiado y compartido en redes sociales. Cobrando vida propia más allá de los confines de los chismes corporativos, Celeste se entregó al trabajo con renovada intensidad, quedándose hasta tarde para evitar las miradas compasivas de su personal y
susurros especulativos que la seguían por los pasillos. No volvió a ver a Liam hasta el jueves siguiente, cuando el asma de Emma atacó con tal furia que los hizo correr de vuelta a urgencias. La llamada llegó a su oficina a las 2 de la tarde. La voz de Liam, tensa por el pánico controlado, preguntaba si la autorización de su seguro seguía vigente, si podía ayudarlos a navegar por el sistema una vez más. Celeste ya estaba en su coche antes de que él terminara de hablar. Conduciendo entre el tráfico del centro con la concentración absoluta de quien finalmente había identificado lo que realmente importaba. Los encontró en la sala de pediatría. Emma conectada al oxígeno y con un aspecto increíblemente pequeño en la cama del hospital. Liam le tomaba la mano e intentaba leerle un cuento mientras ella luchaba por respirar. La visión de sus lágrimas silenciosas, desesperadas, completamente desprevenidas, la golpeó como un puñetazo. Así era el miedo real. Lo que exigía el amor genuino. Lo que significaba que la vida de otra persona importara más que tu propio orgullo o reputación profesional. De pie en esa habitación estéril, viendo cómo se rompía el corazón de un padre por él. Respiración dificultosa. Celeste finalmente comprendió la magnitud de su propio egoísmo. Se quedó toda la noche, no porque su presencia fuera necesaria, sino porque irse se sentía imposible. El estado de Emma se estabilizó al amanecer. Los niveles de oxígeno volvieron a un nivel seguro. El color regresó a sus labios mientras los medicamentos surtían efecto. Pero la crisis había revelado algo que no podía curarse con medicamentos. La niña estaba empeorando. Sus episodios eran más frecuentes y severos. Su pequeño cuerpo perdía la batalla contra una condición que ningún amor podía curar. El médico quiere hablar sobre opciones de tratamiento más agresivas, dijo Liam en voz baja mientras estaban sentados en el salón familiar. Ambos estaban exhaustos más allá del punto de mantener pretensiones sociales, terapias experimentales, especialistas en otras ciudades, el tipo de atención que cuesta más de lo que gano en 5 años. Celeste quería ofrecer dinero para firmar cheques que resolvieran el problema inmediato, pero podía ver en su rostro que la caridad solo lo alejaría aún más. En cambio, hizo la pregunta más difícil. ¿Qué puedo hacer? Nada, dijo, pero sin amargura. Este no es un problema que puedas solucionar, Celeste. Algunas cosas son como son. La aceptación en su voz le hizo doler el pecho con lágrimas contenidas. Había pasado toda su vida adulta creyendo que cada problema tenía solución, que suficiente dinero, influencia o pensamiento estratégico podría superar cualquier obstáculo. Pero aquí estaba un hombre que le importaba, enfrentando una situación que no podía manejarse, negociarse ni comprarse. Y su impotencia era total. Lo siento, dijo finalmente, con años de arrepentimiento acumulado. Por lo que dije en el ascensor, por asumir lo peor de ti, por ser exactamente la clase de persona que creías que era. Liam la miró con esos ojos verde grisáceos que veían demasiado. Tenías miedo, dijo simplemente. La gente dice cosas que no siente cuando tiene miedo. Lo entiendo. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar. Reaccionaste como reaccionaría cualquiera en tu posición. Solo esperaba que fueras diferente. La silenciosa devastación en su voz era peor que la ira. Un reconocimiento de que ella no había estado a la altura de un estándar que ni siquiera sabía que existía. Quería discutir. Para defenderse, para explicar las presiones que la habían llevado a arremeter. Pero todas esas explicaciones parecían excusas ante la dificultad de su hija para respirar. Esa tarde, Celeste tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que conociera su reputación profesional de calculada evaluación de riesgos. Condujo hasta el complejo de apartamentos de Liam, un modesto conjunto de edificios que albergaba a las familias trabajadoras que mantenían la ciudad en funcionamiento, y llamó a su puerta sin ningún plan más allá de la necesidad de volver a intentarlo. Emma respondió, pálida pero alerta, respirando con más facilidad que en el hospital. Hola, señorita Celeste, dijo con esa tímida sonrisa que siempre derretía algo en el pecho de Celeste.
Papá está en la cocina preparando queso a la plancha. ¿Quieres un poco? La normalidad doméstica de la escena. Padre cocinando, hija jugando. El cómodo caos de una vida basada en el amor en lugar de en los márgenes de beneficio le hizo a Celeste un nudo en la garganta. Esto era lo que temía perder ante los chismes corporativos y el juicio profesional. Este pequeño remanso de calor en un mundo que se había vuelto cada vez más frío a su alrededor. Liam salió de la cocina con una mirada inquisitiva, pero Emma ya había tomado la mano de Celeste y la conducía a la mesa donde el ajedrez aún ocupaba su lugar de honor. Papá me enseñó algunas jugadas, anunció la niña con orgullo. ¿Quieres ver? Lo que siguió fue la lección de ajedrez más importante de la vida de Celeste. Aunque no tenía nada que ver con estrategia ni táctica, Emma jugó con la alegría espontánea de quien el juego es puro placer, realizando jugadas que violaban todos los principios del ajedrez sólido, pero que de alguna manera capturaban la esencia de lo que hacía que el juego fuera hermoso. Narró sus pensamientos en voz alta, creando elaboradas historias para las piezas, convirtiendo la antigua batalla en un cuento de hadas donde los peones eran valientes campesinos y la reina era una gobernante benévola que protegía a todos. No estás jugando para ganar, observó Celeste. No con crítica, sino con genuina curiosidad. Ganar no es la parte divertida, respondió Emma con seriedad. La parte divertida es todo lo que sucede antes de que alguien gane. La simple sabiduría de la afirmación golpeó a Celeste como una revelación. Había pasado tantos años centrada en los resultados trimestrales, la cuota de mercado, la ventaja competitiva que se había olvidado de notar la textura de la experiencia en sí. El ajedrez con Emma no se trataba de demostrar superioridad ni de lograr la victoria. Se trataba de conexión, imaginación, el placer compartido de dos mentes encontrándose en 64 casillas. Cuando Liam se unió a ellos en la mesa una hora después, los tres comenzaron un tipo de juego completamente diferente. Jugaron ajedrez por equipos con Emma aconsejando a ambos lados, creando posiciones que eran tácticamente absurdas, pero ricas en posibilidades narrativas. Inventaron nuevas reglas, inventaron historias sobre las piezas, convirtieron el juego real en algo lúdico y colaborativo en lugar de competitivo y de suma cero. Traje algo, dijo Celeste finalmente, sacando un pequeño paquete envuelto de su bolso. Dentro había un juego de ajedrez tallado en hermoso arce y nogal. Cada pieza era una obra de arte que captaba la luz de la tarde que se filtraba a través de las ventanas del apartamento. Pensé que a Emma le gustaría su propio juego. Los ojos de Emma se abrieron de par en par con deleite al levantar cada pieza, examinando los intrincados detalles con la reverencia de quien comprendía que sostenía algo precioso. «Son tan hermosos», susurró, recorriendo con el dedo meñique la melena tallada de un caballero. «De verdad son para mí». «De verdad son para ti», confirmó Celeste, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con la gratitud de la niña, sino con la simple alegría de dar sin esperar nada a cambio. «Tu papá me dice que te estás volviendo muy bueno en el juego». Liam observó el intercambio. Con una expresión que oscilaba entre la sorpresa, el aprecio y algo más profundo que aceleró el pulso de Celeste. «No tenías que hacerlo», dijo en voz baja. Pero ella notó en su voz que comprendía el gesto por lo que era. No era caridad, sino una ofrenda, un puente sobre el abismo que sus palabras habían creado entre ellos. «Quería», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde el hospital. «He estado pensando en lo que dijiste, en el sacrificio y en lo que realmente importa. Creo que he estado jugando el juego equivocado durante mucho tiempo». Hablaron mientras Emma exploraba su nuevo juego de ajedrez, ordenando y reordenando las piezas en patrones que satisfacían su sensibilidad artística en lugar de cualquier lógica estratégica. La conversación fue tentativa al principio, ambos procurando evitar los problemas de su reciente conflicto, pero poco a poco fue encontrando su ritmo natural. Liam habló de sus planes para el cuidado de Emma, de los especialistas que había consultado, del delicado equilibrio entre la esperanza y la realidad financiera que regía sus decisiones diarias.
Celeste se abrió a las presiones del liderazgo corporativo como nunca antes lo había hecho con nadie, del aislamiento que conllevaba ser responsable de cientos de empleos y millones de dólares en valor para los accionistas. Habló del video y sus consecuencias, de cómo había desmantelado su imagen profesional cuidadosamente construida y la había obligado a confrontar quién era realmente bajo la armadura ejecutiva. La junta directiva está considerando mi puesto, admitió. Las palabras le resultaron extrañas. Richard cree que he dañado la reputación de la empresa. Quizás tenga razón. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo?, preguntó Liam con genuina preocupación en la voz. Celeste consideró la pregunta seriamente. 6 meses atrás, la posibilidad la habría aterrorizado, representando el colapso de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero sentada en ese modesto apartamento, viendo a Emma jugar con su cofre mientras su padre se preocupaba por las facturas médicas, descubrió que sus prioridades habían cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. «Tengo miedo de perder esto», dijo en voz baja, haciendo un gesto que las abarcaba a las 3, la calidez de la luz de la tarde, la cómoda vida doméstica que, de alguna manera, se había vuelto más valiosa para ella que cualquier logro empresarial. La escena final se desarrolló 2 meses después en el patio trasero de la casa que habían comprado juntas. Un lugar modesto pero cómodo con suficiente espacio para que Emma jugara y un jardín donde Celeste estaba aprendiendo a cultivar otras cosas además de los márgenes de ganancia. El ajedrez estaba en la mesa del patio, entre ellas. Las piezas reflejaban la luz dorada de una tarde de domingo mientras jugaban su partida semanal. Se había convertido en un ritual estas partidas dominicales, menos por la competición que por el simple placer de pasar tiempo juntas, de ver a Emma leer bajo el sol de la tarde, mientras movían piezas por el familiar campo de batalla de 64 casillas. La transformación en todas sus vidas había sido gradual pero profunda, marcada no por gestos dramáticos, sino por la acumulación de pequeños momentos como este. «Te toca a ti», dijo Liam, reclinándose en su silla con la relajada confianza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Su rostro había perdido la expresión atormentada que lo caracterizaba durante los peores episodios de Emma, reemplazado por algo que parecía casi satisfacción. Los nuevos medicamentos estaban funcionando. Los especialistas que los contactos de Celeste le habían recomendado eran optimistas sobre el pronóstico a largo plazo de Emma, y por primera vez en años, podía imaginar un futuro que se extendiera más allá de la próxima crisis médica. Celeste estudió el tablero, sin calcular 3 movimientos por delante, simplemente disfrutando del momento. La cálida presión de la cabeza de Emma contra su hombro mientras la niña leía tranquilamente en su regazo. La posición era compleja, pero no crítica. El tipo de juego donde el placer reside en jugar más que en ganar. Había aprendido a apreciar estas partidas interminables y sinuosas que podían durar horas, interrumpidas por conversaciones y risas, y la interrupción ocasional de Emma, quien tenía opiniones sobre todo y no dudaba en compartirlas. «Si hago este movimiento», dijo, señalando un caballo que bifurcaría a su rey y reina. En una combinación que había estado preparando durante los últimos 10 movimientos, y si respondes como creo que lo harás, puede que te gane por una vez. Era una broma recurrente entre ellos. Su constante afán por derrotar al hombre que la había dado jaque mate en 3 movimientos en su primer encuentro. Había estado cerca varias veces, incluso había conseguido algunas tablas. Pero la intuición ajedrecística de Liam seguía tan aguda como siempre, afinada por años de competición de alto nivel que la memoria muscular no podía olvidar. «Quizás», asintió Liam con una sonrisa que le hizo dar un vuelco el corazón, como aquella primera noche cuando él levantó la vista del tablero de reinicio y ella vio más allá de su mono la mente brillante que había debajo. «O puede que te sorprenda. Soy conocida por hacer eso». Emma levantó la vista de su libro con la expresión seria que usaba al impartir sabiduría importante. Una mirada que siempre le recordaba a Celeste la intensidad de su padre, atemperada por su propio optimismo natural. «Quizás ambos podrían ganar», sugirió. Un sentimiento que se había convertido en algo así como un sentimiento familiar. «Lema»,
Quizás ganar no se trate del ajedrez en absoluto. Celeste y Liam intercambiaron miradas por encima del tablero, ambos comprendiendo que su hija, porque en eso se había convertido Emma, oficial y emocionalmente, había identificado una vez más la verdad esencial que los adultos a veces pasan por alto al centrarse en la competencia y el logro. El juego que realmente estaban jugando no tenía nada que ver con 64 casillas, sino con construir una vida que valga la pena vivir. Pieza a pieza, con cuidado, jugada a jugada meditada. ¿Sabes qué?, dijo Celeste, extendiendo la mano sobre la mesa para tomarla de Liam, sintiendo los callos que hablaban de trabajo honesto y la fuerza que los había sostenido durante los difíciles meses de adaptación y sanación. Creo que tiene razón. Creo que ambos ya ganamos. Las piezas de ajedrez quedaron olvidadas mientras los tres se deshacían en risas. El sonido se extendía por su pequeño patio trasero como una promesa de todas las partidas que aún quedaban por jugar, todas las victorias que aún quedaban por compartir, todo el amor que aún quedaba por descubrir en el simple acto de elegirse el uno al otro, jugada a jugada. La luz de la tarde se filtraba a través del arce que habían plantadas juntas la primavera pasada, proyectando sombras moteadas sobre el tablero donde su juego inacabado esperaba pacientemente su regreso. Pero por ahora, el verdadero juego, el que más importaba, ya estaba ganado. Jugado no en el movimiento de piezas talladas por un campo de batalla a cuadros, sino en los tranquilos momentos de felicidad ordinaria que se habían convertido en la verdadera medida de su éxito.